Una de las cosas más difíciles del siglo XXI es la comunicación. Tenemos serios problemas para comunicarnos. Los procesos multigeneracionales que vivimos en la actualidad han desembocado en que cada generación tiene unos códigos tan diferentes que al momento de querer comunicarnos con el otro no lo logramos de la mejor manera. Entonces, por un lado, no tenemos comunicaciones asertivas, tampoco tenemos diálogos pedagógicos. Y eso en una familia genera muchísimos problemas. Incluso conmigo mismo genera problemas porque a veces yo mismo no sé cómo comunicarme las cosas que quiero. A veces vivo lleno de traumas, de complicaciones y no sé cómo salir de ahí porque no puedo decirme a mí mismo qué es lo que hay que hacer o lo que necesito hacer, lo que quiero hacer. Entonces, una cosa se piensa, otra cosa supuestamente se dice, pero como no es funcional, como no es correcta, entonces terminamos con un desorden de ideas. Y si eso sucede con nosotros mismos, imagínense lo que va a suceder con alguien más. A nivel familiar, genera muchos vacíos. A nivel empresarial, genera vacíos muchísimos más grandes. En los grupos, en los equipos. Hoy vamos a analizar eso. ¿Cómo mejorar nuestra comunicación? Bienvenidos a Acravida, una vida mejor. La mayoría de nosotros cree que hablar es comunicar, que porque tenemos la capacidad de hablar, entonces significa que ya eso va a determinar que podemos comunicarnos con el otro. En la actualidad en las empresas hay tantos problemas de comunicación, pero todos supuestamente hablan el mismo idioma. A veces es más fácil con personas que no hablan nuestro idioma porque tenemos que esforzarnos un poco para que el código llegue, o sea, para que el mensaje llegue de la mejor manera al otro que no habla nuestro idioma. Y nos esforzamos tanto que de todas maneras simplificamos ese código y esa comunicación es más efectiva. ¿Cómo sabemos que la comunicación es efectiva? Porque cuando yo le digo algo a esa persona que no habla mi idioma y esa persona me responde y yo logro traducir y digo, ah, sí, me entendió. ¿Sí? O sea, cuando la respuesta es positiva, entonces quiere decir que esa comunicación fue efectiva. Pero a veces damos todo por sentado. Cuando hablamos y decimos algo, creemos que esa es la solución absoluta y que ahí está todo lo que yo quería explicar y todo lo que yo quería decir está ahí. Muchas veces en la familia, cuando hablamos con nuestros hijos, simplemente les decimos no haga tal cosa. Ahí hay un inconveniente. Una de las cosas para la base de la pedagogía está en que no necesitamos y no tenemos que decir las cosas, sino que hay que crear procesos donde la comunicación es importante. Yo no sé si a ustedes les pasaba que sus mamás les decían, haga tal cosa, y usted se ponía a hacer otra vaina, y a la media hora que haga tal cosa que le dije hace como una hora, y usted, sí, 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 señora, y luego, hasta que después de mucho tiempo, su mamá estallaba pues en furia y lo obligaban a través de una actividad un poquito brusca o violenta a hacer lo que le habían dicho que tenía que hacer. Ahí hay un problema de comunicación. Y eso significa que hay diferentes maneras de tomar al que está diciendo, o sea, como que no hay una especie de respeto, de estructura de atención frente al otro. Cuando yo voy creciendo, y ese fue mi ejemplo en casa, cuando yo voy creciendo y llego a la universidad o llego al colegio o cuando llego a trabajar, mantengo esa misma línea de atención, que me tienen que decir las cosas muchas veces para yo hacerlas. Pero todas las fallas o todos esos vacíos estructurales, o bueno, por lo menos la gran mayoría, vienen de cuando éramos niños. Aquí en Acravida siempre vamos a referirnos
a la lúdica y a la parte y a los procesos infantiles, porque ahí es donde están los vacíos. Si hubiéramos continuado jugando para aprender y para vivir, pues obviamente esos vacíos no existirían porque el juego ayuda a que se suplan todas esas necesidades. Como dejamos de jugar, pues obviamente existen los vacíos. El asunto es que nuestra propuesta es que a través de la lúdica recuperemos ese camino desandado, que volvamos a jugar para aprender y para vivir, y con eso recuperemos esas cosas que ya de por sí siempre habían sido nuestras y que por alguna razón ahora no las sabemos usar porque se generaron vacíos dentro de nosotros. Entonces lo que vamos a hablar hoy es cómo primero poder cambiar estos procesos de comunicación. Eh, Hay una charla que existe sobre el diálogo pedagógico, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquitico tanto del diálogo pedagógico como de la comunicación asertiva, ¿sí? Para medir un poco de esos elementos y que ustedes puedan medirse, ¿sí? Y evaluarse a ustedes mismos y a ustedes mismas y decir en qué nivel está. Hay distintos niveles dentro de los procesos de comunicación, ¿sí? Usualmente si yo llego a casa y digo hola, buenos días, hola, buenas noches, ¿cómo están? Y la gente me dice bien, y de ahí no pasa. ¿Usted cree que hay comunicación ahí? No. Y ese es el nivel más básico. Básicamente lo podríamos ver el nivel cero de comunicación. Porque no hay una respuesta real, pero tampoco hay como una necesidad real de averiguar qué es lo que el otro está diciendo o que fue lo que al otro le sucedió o lo que al otro le pasó. Entonces en ese esquema vivimos a nuestro alrededor. Porque yo pienso que por el hecho de que yo dije algo, los demás tienen que, o que los demás comprendieron, o que los demás entendieron. Y no funciona así. Porque no funciona. Es como cuando la mamá le dice, vaya a lavar la loza. Entonces hay un poco de mecanismos dentro del cerebro del adolescente o del niño que hacen que no escuche. Pero la mamá cree que como lo dijo, va a hacerse, va a solucionarse. Obviamente también hay elementos del carácter, porque hay personas que son más susceptibles a hacer caso, entre comillas. Pero de eso no vamos a hablar hoy, eso lo hablaremos en otro momento. Hoy vamos a hablar de la mayoría de nosotros que a veces nos tuvieron que decir las cosas más de una vez, o que a veces nos dicen las cosas y luego uno, ¿qué fue lo que dijo? Como que no escuchamos. Y muchos dicen que es que yo no presto atención. Pero hay una cosa importante que tener en cuenta. Si el mensaje que yo estoy emitiendo no llega, la culpa es mía o en la responsabilidad es del emisor. Porque yo quiero brindar una información, yo quiero comunicar un mensaje. Entonces necesito que todos los procesos del ambiente sean lo más adecuados posibles para que ese mensaje se transmita. ¿Y cómo tengo yo una certificación de que el mensaje se transmitió cuando la respuesta es positiva? Pero no significa que el hecho de que me respondan es la respuesta positiva. No, ponle cuidado. Si yo le digo a mi hijo o a mi hija, vaya a lavar la loza, y sí, papá, eso no es la respuesta positiva. Simplemente fue una especie como de consecuencia, de autorreflejo. Entonces, están las cosas que yo digo, porque muchos de nosotros lo que hacemos es generar órdenes. Mañana llegue y tráigame ese examen. Esta tarde se tienen que quedar para terminar el proyecto. Entonces, todos son órdenes, ¿sí se dan cuenta? Y una parte de eso implica que yo no sé si ese código de orden funciona de la manera correcta. Porque yo creo que funciona. Pero alguno de ustedes se ha puesto a medir qué tan efectivo es su sistema de comunicación. Porque nosotros no hacemos eso, nosotros no nos evaluamos. Entonces, punto número 1, hay que evaluar cómo de efectiva
es mi comunicación. ¿Soy asertivo al comunicarme? ¿Y cómo mido eso? Pues con la cantidad de cosas que yo le digo a la gente, qué tan efectivas y qué tan pronta son las respuestas, qué tan adecuadas son las respuestas. O sea, si yo le digo a ella, tráigame todas las cajas rojas y ella me trae 2 cajas rojas, una azul, una verde, pero había 20 cajas rojas, entonces dice, bueno, no fue efectivo. Yo le voy a echar la culpa a ella, pero en un principio vamos a salir del hecho de que mucha de la responsabilidad de que ese mensaje no llegara bien fue mía, es mía, del emisor. Entonces, ¿de qué se constituye la base de la comunicación? Un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Sí? Entonces tenemos a ese conjunto, el emisor, el mensaje y el receptor. Pero también hay un código. Por ejemplo, si estamos en un salón y estamos muy lejos, pues y están todo el mundo como estudiando, pero yo quiero decirle algo a la persona que está al otro lado del salón. Entonces, la base verbal no va a funcionar. O sea, ese código de palabras, de utilizar la voz, no, yo tengo el mensaje, pásame el cuaderno, es lo que yo necesito decirle al otro. ¿Sí? Dese cuenta que es una orden también. Pero entonces resulta que yo necesito cambiar el código. No puedo decirle, voz en cuello, páseme el cuaderno. No se lo puedo decir. ¿Por qué? Porque voy a interrumpir a los demás. Entonces ese código no funciona. Entonces, ¿qué hago? Escribo, por favor, me pasas el cuaderno de biología. Y pone que ahí está la frase. Entonces, yo cierro el papel y al que está al lado le digo, a Juanito. ¿Sí? Ponlo que es lo que va a pasar. Resulta que cuando me doy cuenta, Juanito, que es al que yo quiero enviarle el papel, está en lo suyo. Cuando yo miro, el papel por allá está en otro lado. Entonces ahí es donde yo digo, pero ¿qué pasó? No fue lo suficiente. No. Porque, o sea, ¿dónde está el problema? El problema estuvo en el código. Yo primero envié un mensaje a través de un código nuevo porque el que yo tenía no funcionaba. ¿Sí? Ahora, diseñé uno nuevo, supuestamente lo diseñé, pero no le dije, el grupo como tal no está enterado de ese proceso. Y yo los estoy distrayendo de su función, de lo que ellos están haciendo, para romper y decir, por favor, o a Juanito. ¿Sí? Entonces él lo toma, pero como estaba distraído, yo no me percaté de captar su atención, ¿sí? De que él respondiera de una manera positiva a lo que yo le estaba diciendo. Entonces simplemente a Juanito, pum, y se lo solté, pero no verifiqué, no hice absolutamente nada. Simplemente esperé que el mensaje llegara. Pero esta persona estaba distraída, le dieron un papel y no sabía qué era eso, entonces sí, que mire que Juan, sí, y lo entrega. Y la otra persona está peor de distraída, no tiene ni idea de, o sea, no hace parte del principio de la emisión del mensaje, entonces recibe el papel y lo deja ahí. Y ahí se perdió todo. Entonces dense cuenta que el código tampoco funcionaba muy bien. Digamos que decidí enviar el mensaje a través del celular. Digamos que se podía hacer. Entonces voy al WhatsApp y le escribo a mi compañero, a Juanito, le escribo, mándeme el libro de biología. Entonces dése cuenta que ya no estoy pidiendo el favor. Mientras que cuando lo escribí, por alguna razón, pedí el favor. Pero cuando lo hago por WhatsApp, ya elimino y simplemente doy la orden. ¿Sí? Sin mayores explicaciones, simplemente digo hágalo. No digo para qué lo necesito, no doy información, simplemente doy la orden. Entonces la otra persona que está en lo suyo allá intentando resolver sus conflictos en sus problemas propios, le vibra el celular y lo toma y lo analiza y lo ve y Manuel cuando dice, bueno, biología, pero yo no lo traje.
¿O cuál cuaderno de biología? ¿El de él o el? Yo te... Entonces, mientras analizo todo eso de que no estaba la información completa, ¿sí? Les digo, mándemelo, se lo mando ahorita, se lo mando mañana. No hay información absoluta, simplemente hay una orden. Bueno, pues entonces yo miro a ver en qué momento puedo resolver el enigma que está en el mensaje. Como no puedo resolverlo ahora, entonces yo sigo en lo mío. Y yo estoy aquí al otro lado, mirando para allá. ¿A qué horas me va a mandar eso hoy? Entonces vuelvo, insisto, mándeme el libro, mándeme el cuaderno. Vuelvo, insisto. Y otro, pero es que sí, pero el libro, ya voy, espere, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, mientras tanto, ven, y es importante sostener el código. Yo sé lo que quiero cuando emito el mensaje, pero si no lo emito de la manera correcta y no manejo el código de la manera correcta, lo más probable es que ese mensaje no vaya a llegar bien. Analicen ustedes en sus vidas y en sus vidas cotidianas, en sus actividades cotidianas, cuántas veces no les ha sucedido algo parecido. ¿Cuántas veces eso no ha pasado? Hay códigos que son estándar. Por ejemplo, si antes que uno subía por la parte de atrás del bus y mandaba la plata y a uno le llegaba esa plata, pues uno no se quedaba con ella, ¿sí? Entonces, sino que, sí, y uno sabía que eso era para pagar, porque el código estaba generado. Y yo solo le tenía que pedir el favor al primero. Los demás yo no sé por qué nunca pedían el favor, solamente pasaban la plata. Es algo genérico, pero porque el código ya existía, porque el mecanismo ya ese era muy conocido. Si alguien no lo conocía, entonces preguntaba y el otro le decía que por favor para que pague. Bueno. Y si había que devolver, si había vueltas, entonces el código ya era muy claro. Si a mí me vuelve a llegar esa plata, pues yo sé que es para atrás. ¿Ven? Pero es porque el código ya existía, el mecanismo de comunicación era ya muy antiguo. Pero la mayoría de las veces, a pesar de que trabajemos en equipos de trabajo y que estemos en esas circunstancias familiares, a veces no nos expresamos de la manera correcta, porque no estamos conscientes de lo que estamos diciendo y de la manera en que lo estamos diciendo. El problema con la generación más joven o intermedia que tenemos ahora, de personas de 20 a 30 años, inclusive de los 15 a los 20 años, es que esto, el celular, ha hecho que la comunicación o el código de comunicación se transforme y cada uno lo adapta a su manera. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a enviar a mi papá y le envío a él una berenjena y él no lo entiende, ¿sí? Entonces resulta que los códigos se volvieron no solo generacionales, sino grupales, muy encerrados, comunitarios. Porque yo puedo fabricar un código de que si yo le pongo esta rayita con esta otra rayita y con esta otra rayita, eso quiere decir una cosa. Incluso hay un poco de emoticones que antes de que fueran emoticones eran símbolos de puntuación, creando figuras. Y ese código no todo el mundo lo conoce, otros sí lo conocen, otros lo transformaron en otras cosas. Pero el asunto es que cuando yo me salgo de mi comunidad, cuando yo me salgo de ese grupo y quiero comunicar una idea, pues utilizo esos mecanismos de mi grupo más cerrado y constante. Utilizo ese código y los demás no me entienden. Cuando ustedes ven algunos jóvenes que están en el colegio y les hacen una entrevista, les hacen una pregunta, ellos hablan durante 5 minutos, pero no han podido hilvanar una sola idea. Repiten las mismas palabras una y otra vez, utilizan la misma expresión una y otra vez para poder pensar de qué es lo que están diciendo, pero no tienen una idea en la cabeza de qué es lo que quieren expresar. Entonces, no somos sintetizadores y tampoco somos constructores. Cuando a uno lo toman por sorpresa y le preguntan algo, uno siempre arma un despelote. Si usted va a una entrevista de trabajo y le hacen una pregunta extraña, usted no se sitúa dentro del plan de tranquilidad, sino que empieza a hablar. Pero eso nos burlamos muchísimo de las reinas de belleza que están en un estado de nerviosismo impresionante y que no tienen un control sobre la situación
y que les hacen preguntas de política y geografía y ellas no escucharon realmente la pregunta porque no están ahí en ese momento. Entonces lo que responden es lo primero que se les viene a la cabeza porque necesitan salir del paso. Pero eso no hay una comunicación asertiva porque yo no he generado que ella entienda lo que le estoy diciendo, que le calme. Es más, aprovecho todos los nervios para generar esa clase de circunstancias un tanto incómodas. Y nos hemos burlado de eso. Pero nos pasa a todos, no solo les pasa a las reinas de belleza. Yo, cuando dirijo muchos de estas reuniones y hago entrevistas, eh, también escucho cómo les hacen las entrevistas. Yo presencio las entrevistas para analizar a los participantes. Entonces les hacen una pregunta X, una pregunta y ellos se van por las ramas. Y hablan y hablan y hablan porque como no saben no sienten que hayan construido el mensaje de la mejor manera. Entonces se quedan hablando y hablando y hablando muchísimo tiempo. O si no, simplemente se van por una respuesta facilista de, claro que sí, pero no saben ni siquiera si eso tiene algo que ver. Eso lo veo mucho, muchísimo, en muchas circunstancias. A veces cuando la gente está en una conferencia o estamos en un taller y ponemos un tema X o Y sobre el juego, sobre la vida, sobre el sexo, sobre el matrimonio, sobre lo que sea, y le decimos a la gente, bueno, ¿alguien tiene alguna opinión? Entonces, de 10 personas, solo uno por allá dice que quiere hablar. ¿Sí? Y cuando habla, su opinión es tan abierta. Hay gente que habla de cosas que no tienen nada que ver. Cuando ustedes a veces están en estos talleres que son virtuales, que está este chat de preguntas y respuestas, y uno dice, bueno, en plan, hablamos de tal cosa, explicamos esto, y bueno, ¿alguien quiere alguna pregunta? Y hacen preguntas que no tienen nada que ver con lo que acabamos de explicar. Como que la gente está en otra vaina, como que la gente está en otro universo, a pesar de que tenían solo que estar pendientes de la pantalla y de escuchar. No, todos los códigos están rotos. Y entonces nosotros no miramos qué tan efectivos somos. Aquí, digamos, a uno al final hace una evaluación de los talleres, de ciertos talleres que tienen que ver con conocimiento. Entonces hay talleres virtuales donde van 100, 200, 1000 personas. Y al final uno pone una evaluación, 10 preguntas. Y ahí es donde uno dice que muchas de las cosas o se perdieron. Y, por ejemplo, por eso la gente dice, ¿se grabó la conferencia? ¿Se grabó esto? ¿Por qué? Porque ellos saben antes de comenzar que van a necesitar volver a verlo. Entonces hay un montón de cosas y las preguntas son muy fáciles. Pero a veces lo que les digo, los códigos no producen el resultado de que el mensaje salga de aquí y llegue para allá. No llega. La propuesta es que ustedes poco a poco, cada uno, comience a evaluar cómo es su efectividad en la comunicación. Miren en su casa, con su familia, con sus amigos, en la universidad, en el trabajo, con su pareja. ¿Qué tan efectiva es su comunicación? ¿Qué tanto da órdenes cuando quiere generar un mensaje? ¿Qué tanto plantea una estructura primaria para poder dar un contexto y luego sí solicitar algo? ¿Qué tan clara es la información que ofrece para todos los que están ahí? ¿Conoce cada una de esas idiosincrasias y de esos procesos culturales y psicológicos que tiene su audiencia? Para poder decir que hay un gran porcentaje de ellos que va a recibir de la mejor manera su mensaje. Si usted es un líder en una empresa, es algo que tiene que aprender a manejar y tiene que evaluarse y tiene que mirarse constantemente. Esto sucedió, ¿dónde está la falla? No hicieron esto, ¿por qué? Entonces hay que averiguar. Y la mayoría de las veces se lo digo, el asunto es que usted emitió mal ese mensaje, utilizó mal el código. Entonces a veces hay que reeducar a la audiencia. A veces hay que ser muy sencillos en la forma en que exponemos las cosas, para luego ser más complejos. Pero primero tengo que evaluar cómo funciona mi comunicación. Lo primero que tengo que hacer es evaluar
todo en el pasado, en la mayoría de las cosas, ¿cómo puedo medir esa efectividad de la comunicación? Siempre hay maneras de medirlo. Es más, se sorprenderán cuando comiencen a hacer ese proceso, ese ejercicio de medir y se van a decir, oiga, pues sí, aquí nos demoramos un montón intentando lograr tal cosa porque tuve que decirles muchas veces lo mismo. Entonces, ahí es donde dice, hay una parte del proceso de esa falla que está en mí y tengo que aprender a reevaluarlo y a mirar cómo corregir esos, cómo mejoro esos procesos. ¿Cómo hago para que mis necesidades de comunicación y los mensajes que emito lleguen de la mejor manera a los otros? Y que haya respuestas positivas. No que todo el mundo me diga que sí, sino que lo que ellos responden me ratifique que recibieron el mensaje. Eso es algo así importante. Entonces, comenzamos este camino de haciendo cambios, de reconociéndonos, de analizando. Esta primera parte es muy personal, es su lúdica interna, es aprender a crear procesos lúdicos con cómo voy a medir eso. Entonces comience a jugar un poco. Si necesita herramientas, tenemos talleres diferentes a niveles empresariales, a niveles de grupos, a niveles familiares, donde hacemos actividades, donde podemos evaluar la efectividad de la comunicación y donde aprendemos a desarrollar cada vez comunicaciones más efectivas, diálogos más pedagógicos y procesos lúdicos que ofrecen resultados positivos. Entonces ahí está el WhatsApp. Pueden escribirnos, pueden escribir también al correo si lo desean, solicitando el taller. El taller de comunicación efectiva es un taller único. Usted reúne a 9 personas, nos llama, consigue un espacio y ese taller inicial de comunicación efectiva no tiene ningún costo. Entonces es para que aprovechen. Vamos a mejorar esta situación de nuestras vidas y hacerlo cada vez mejor. Estuvo con ustedes Wilson Sarria, aquí en Acravida, una vida mejor. Hasta la próxima.